Allin puncho qankunawan llipikiswankachu. Tukuy sunquymantan kay llaqtaykuman, kay Quechua llaqtaman, kay Incakunaq llaqtaman qankunata chaskikuykiku. Ojalá mana kay kutiyachu kanman, sino sapakuti. Imarayku, porque kay kutipin, kay mama kukawan, kaypi chaskikuanchis. Nuqanchistan kay munay llaqta chaskiwanchis. Entonces, chaynapin, nuqa kay llaqtakunamanta, warmikunamanta, rimasqankuta qankunawan chuyanchayta munayman. No he recibido instrucciones en qué idioma debo hacer, pero bueno, haré lo máximo. No sé, ¿quiénes no hablan español? How many people doesn't speak Spanish? Okay. Do you understand Spanish? Más o menos? We can I can translate if I can. That's why I'm asking. If not, I will just do it in Spanish, I guess. I would love to do in Quechua, but probably you wouldn't. So. Solamente en español. ¿Sí? Sí, porque no demora tanto tiempo. Sí, ¿no es cierto? Eso está bien. Bueno, agradecer a todos por estar aquí conectados con la Mama Coca en esta tierra tan maravillosa del mundo. Y muchas gracias por venir. Y aquí agradecer a la academia por organizar este evento. También agradecer aquí a los grandes amigos que eran hermanos para mí, Wade y Steve. Nosotros casi crecimos juntos en Chinchero cuando vinieron, no sé, por primera vez, por segunda vez, donde mi mamá preguntaba dónde serán su mamá de estos chicos, ¿no? ¿Por qué le envía a estos chicos o por qué le abandona a estos chicos a este mundo, ¿no? Crecíamos ahí, ellos han entrado a la comunidad, pero demasiado profundo, ¿no? A la agricultura, a sus estudios, a la comunidad. Mi mamá decía, están metiéndose hasta los tuétanos, donde juntándose con la gente, y pobrecitos, aquí están aprendiendo buenas cosas de nuestra cultura, pero también nadie les cuida así. Entonces, eso es el producto de Wade y Steve que han hecho hoy en día. Pero esta vez yo quisiera venir a compartir con ustedes desde el mundo de Quechua, de esta parte de los Andes, porque cada región tiene un poquitito diferente su estilo, pero la hoja sagrada de coca aquí en los Andes todavía es muy usado, respetado para muchos casos, ¿no? En ese sentido, hay veces muy difícil hablar sin ver qué hay, ¿no? Yo vengo de representación de Centro Textiles también, pero en representación de más de 400 tejedores aquí de 10 regiones de Cusco, y yo soy nacida de Chinchero y aquí estamos, ¿no? Pero voy a compartir un poquito sobre qué tradición tenemos. Entonces, no sé si tengo que hacer yo o alguien me va a ayudarme o cómo hacemos. Puedes darle a Ok, ya. Entonces, nuestra mama coca, la hoja de coca, aquí forma parte de la vida diaria. Siempre cada uno mantiene en su uncuña, en sus cosas personales también, y lleva a donde va. Es la hojita de coca donde tú estás, te acompaña, y donde tú estás, comparte. Hasta hay veces dicen que es milagroso, porque en las montañas que tú andas solo, alguien va a aparecer para compartir tu hojita de coca, ¿no? Eso es. Las hojas de coca
es usado en muchas maneras. Esto es en una ofrenda, parte de una ofrenda de una persona que ha fallecido recientemente. Es el primer año en Día de las Almas que se prepara ofrendas y que cada persona, familiar o amigo que visita va a llevar su bultito de coca y le entrega al familiar. ¿Para qué? Para que junte y comparta con todos. Esa es la tradición del lado sur. Aquí están escogiendo las hojitas de coca para que los esposos o de la comunidad van a ir a bailar a una montaña y para que cada uno se lleve, pero antes de eso pedir a la montaña para que vayan ahí los esposos y las esposas luego, ¿no? Entonces, las hojas de coca están escogiendo el quinto para poner en la bolsa o en la cuña de los esposos o sus hijos o los comuneros que van. Las ofrendas, todo lo que proviene de Pachamama, papas, chuño, moraya, maíz, ahora hasta Coca-Cola, hasta cerveza, hasta, no sé, otros tipos de cosas. Es la parte de la ofrenda. Antes no había esas cosas, pero hoy en día, con la globalización, todo existe, ¿no? Pero la parte principal de esto, no existiera esta ofrenda si no hubiera hojas de coca. O sea, sin la falta de coca, no hay ofrenda, ¿no? Entonces, hay una anécdota que en 2015 fuimos al Smithsonian Folk Life y nos habían prohibido totalmente llevar la hoja de coca, ¿no? Por las migraciones. Y todos se preguntaban, ¿cómo podemos hacer despacho sin la hoja de coca? Eso no va a funcionar, eso es falso. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Entonces, a mí me han hecho jurar que nadie debe llevar, que yo tengo que chequear cada bolsa, cada cosa. Yo estaba viajando con 15 tejedores de diferentes lugares y llegamos, no habían encontrado hoja de coca, pero uno de los señores había camuflado dentro de sus tejidos en una bolsita. Y la hoja de coca allá, no por norteamericanos, sino por otros grupos de Perú, porque era el año de Perú, era tan venerado. Faltaba que nos pongan, no sé, al cielo, creo, para cada día que le demos unas cuantas hojitas de coca, ¿no? Y, no sé, faltaba que contemos, pero había bastantecito, ¿no? Nos asustamos, pero ahí estaba la coca. Por ejemplo, reconstruyeron el puente de Quechua. Y ellos dijeron, no podemos hacer esto sin hojas de coca. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, proveíamos un poquito de hojas de coca. No era para otra cosa, era para nuestra ofrenda, era para iniciar la actividad, era una cosa sagrada. Y dijeron, no, esto es un don de los apus de los Andes y ha permitido que pase la hoja de coca, todos los controles y aparezca aquí como un milagro, ¿no? Por ejemplo, eso como anécdota. Hay regiones que sus altares preparan. La hoja de coca, ¿qué quiero decir? Es de hoy día, también del pasado, de nuestros ancestros, también el futuro. En esos tres mundos la hoja se practica, ¿no? Esto es altares para nuestros ancestros que se han ido de este mundo y se comparte a través de altares. Es la zona del sur, Sicuán y Pitumar que es. Los altares se preparan en tipo escaleras y se ponen ahí todo. No solamente la familia, también todos sus amigos, la comunidad va a visitar y va a llevar como algún regalo. Entonces es la conexión de la vida con el pasado, es la conexión de la vida con el futuro, ¿no? Ojalá que pueda hacer esta vez. Regresé. Creo me vas a tener que ayudar. Es la siguiente. Sí. Está aquí, ¿no? Exacto. Entonces, aquí los señores ya listos, también ya haciendo su ofrenda para ir a bailar. Y esto es el pedido de agua en la comunidad,
que van a pedir para lluvia. Van bailando, van con despachos, con hojas de coca, con bastantes hojas de coca, aguas de la parte baja hacia arriba a los lagos. Creo que es esto, ¿no? ¿No? Ahí se ve que están subiendo con un grupo de bailarines y detrás las señoras con meriendas, ¿no? Otro caso que la coca se utiliza aquí es para las ofrendas de fertilidad de los animales, especialmente, bueno, todo tipo de animales, alpacas, llamas, ganados, ovejas y otros. Una vez al año tiene fechas fijadas donde se ofrenda, donde se celebra, donde la hoja de coca es lo principal. Sin hoja de coca no podría haber ofrendas, ¿no? En cual participa la comunidad, no mayores nomás, empieza mayores, pero niños, pastores, cualquier persona, ¿no? Entonces van a escoger sus hojas de coca, van a preparar sus ofrendas y van a empezar los vasitos de mate, la cerámica y todas esas cosas se manejan en misaquepes, bultos sagrados que se saca una vez al año. Aunque hoy en día mucho está desapareciendo. Con la evangelización de las comunidades ya no se practica mucho de eso, ¿no? Entonces el misaquepe en muchos lados todavía es pasado de generación en generación en cada familia para preparar la fertilidad de los animales. Se va a las partes más altas donde se pastorean los animales y se lleva toda una preparación de semanas, meses, etcétera, se lleva aquí a cabo, ¿no? La familia, el mayor de edad, va a preparar las mesas, las ofrendas, los animales están ahí y una vez que termina, un día, 2 días, hay veces hasta 3 días, empiezan fiestas. Las alpacas para nosotros también en los Andes es la vitalidad de vida. ¿Por qué? Porque su guano es para plantar la papa. La carne, como saben algunos, seguro colesterol bajo. La fibra es lo más precioso que tenemos. Y los huesitos lo utilizamos para tejer, ¿no? Entonces es un animal que en las alturas es algo tan importante, la subsistencia de muchas familias, ¿no? Por eso es muy importante a venerarlo, a agradecer la tierra donde vive. Después de eso escogen generalmente un machito y una hembrita y hacen como tipo, hoy en día le llamarían tupachicuy, juntar, como matrimonio sería, ¿no? Pero eso es lo que hacen, pidiendo siempre, orando, que haya fertilidad en los animales, porque eso es su subsistencia de la vida, ¿no? Bueno, los textiles juegan un rol muy importante en esto. Mesa, epe es el bulto que se guarda en mantas, en muchos casos muy antiguos que están viniendo de generación en generación. Y uno va aumentando cuando llega a tu mano una pieza más, pero sigue guardando las piezas antiguas. Depende de cada familia, depende de cada lugar, qué cosa va a contener la mesa epe, ¿no? Generalmente es una manta grande, una manta mediana, otra más pequeña, hasta en algunas zonas utilizan esta figura del sur, cruz chacana, ¿no? Y soguillas, ondas, guatanitas, depende de cada región. En algunos hoy en día está reemplazando papel, por ejemplo, a las ofrendas en vez de las mantas o las yiglas, las uncuñas, las epenas, el misaquepe, que lo llaman mantitas para ofrendas, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros, de esto es lo que queremos aprender. ¿En qué se utilizan estas piezas? Para nosotros tiene mucha conexión con la tierra,
con la Pachamama, con los animales, la energía de los animales, la energía que el animal consigue de la tierra a través de su alimento y transmite a la vez a través de la fibra y pasa a formar parte de nuestra ropa o parte de estos, ¿no? Hoy día muy comercial los tejidos, por eso ha perdido mucho esta importancia que tienen los tejidos. Tienen una connotación muy fuerte todavía en los Andes, ¿no? Fiestas. Yo personalmente llamo fertilidad en general, no solamente de los animales. Es la época también de producción de choclo, de papa, de todo. No solamente de los animales. En muchas comunidades van a visitar a las chacras con flores, con música, con danzas, para decir gracias a la Pachamama. Hojas de coca tienen que ser llevado ahí, tienen que ser plantado en ciertas maneras, en ciertas formas, dirigiéndose al sur, al sol, a la luna, etcétera, etcétera, ¿no? Es una tradición muy fuerte que conecta, en mi opinión, los apos, la tierra, hojas de coca, ofrendas, seres humanos, animales, etcétera. Siempre en los Andes, los apus, la parte más alta de las montañas, es tu sueño donde quieres llegar, incluso cuando estás niño. Ahí es donde vas a adquirir mucho poder, fuerza en tu espíritu, creo. Entonces, muchas de las danzas y muchas de las cosas va a tener que suceder en las partes muy altas. Aunque bailan, aunque tomamos, aunque hacemos todas las cosas, pero es la conexión con la Pachamama y los apus, el poder de las montañas. Y que representamos en las danzas aves, ¿no? Animales que viven en esa tierra. Llega los carnavales, que está conectado, es la época de carnavales también, ¿no? Que tú visitas a los sitios, quizás no has estado todo el año, vas con tu hoja de coca, con tu chicha. Lo primero saludas, entierras las hojas de coca, tu chichita, y después empieza la fiesta, ¿no? La mejor ropa, el mejor atuendo va a ser presentado en esas épocas. Los colores. Esto es la importancia que estamos perdiendo, creo, hoy en día. Cuán sabio, cuán importante es la Madre Tierra. ¿Qué cosas nos da esa Madre Tierra? Esta hoja sagrada, por supuesto, muchos alimentos, por supuesto, muchas plantas, por ejemplo, que producen estos colores, vienen de la tierra, ¿no? O de los minerales que produce, ¿no? Y esta conexión con la tierra Pachamama y todo lo que existe en la tierra es muy fuerte para nosotros. Conecta mucho, mientras que la lana sintética y lo industrial y todas esas cosas ya no tiene esa connotación. Esa connotación es mucho más comercial. Para nosotros tejidos hasta puede tener vida, historia de cada tejedor y persona, ¿no? El textil, que hoy día estaban tratando de tejer, pero la lluvia les empujó. Es un proyecto que estamos trabajando muchos años en el rescate, no solamente del textil tradicional, también de los textiles precolombinos. Hacemos unos proyectos bien fuertes, porque como dijo Wade, estamos envejeciendo todos, por supuesto, y estamos yéndonos con la fuerza. Entonces, en 2018 planificamos hacer un proyecto muy grande, 58 tejedoras, hacer algo que en nuestra vida una vez haremos. Un tejido gigante, 13 por 13 metros, 13 por 13 metros, que pesa más de 100 kilos. Tinte natural y hilado a mano. Nunca más haríamos, casi nos matamos, ¿no? Esto es el tejido, ¿no? Está hecho en piezas.
Está hecho en piezas urdidos de 7 metros y diferentes secciones hechas por diferentes personas. Entonces, una persona tenía que tejer finalmente como 11 metros de tela, ¿no? Y unirlo, y muchos de ellos no cuadraban, y la calidad no estaba igual, pero logramos finalmente esto hacer, ¿no? Entonces, el mundo andino y la comunidad que están ustedes ahora unidos por la coca, o las hojas de coca, estos somos los andinos. La comunidad es muy importante. La ayuda en la comunidad es súper importante. En matrimonios nadie tiene que invitar a nadie. Es tu obligación de asistir y apoyar. Y igual a ti también tienen que apoyarte en los momentos malos y en los momentos alegres. Esa comunidad, la fuerza de la comunidad todavía subsiste muy fuerte. Creo que estamos muy enraizados a la energía de este apus que aquí, gracias a Dios, nos han dado la subsistencia, ¿no? Entonces, esto es el producto de la unión, de un espíritu que te dirige a una meta. Y esta noche estoy escuchando, esto es el inicio de estos 3, 4, 5 días que la hojas de coca le está uniendo, pero yo sé que va a salir una conclusión maravillosa en cada uno de ustedes y va a ser impartido, compartido y quizás defender de lo que ahora está mal utilizado, estas hojas sagradas, ¿no? Eso es lo que pienso que de esta comunidad va a salir, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplitos de un tejido inca que trabajamos con la National Geographic de 2004 a 2007 en la reproducción de los tejidos de la momia Juanita que han encontrado en una de las montañas cerca de Cusco, en Arequipa, ¿no? Johann Reinhardt, por eso lo llaman Juanita. Es uno de los tipos de tejidos que hoy en día lo hacemos. Nosotros venimos de esta tradición, aunque la modernidad, aunque el mundo global está rompiendo mucho, pero todavía hay personas que creemos en esta conexión de generación en generación. El respeto que los mayores pasan a los jóvenes y a los niños. El aprendizaje de nuestros abuelos a esta generación y para el futuro. Ojalá que eso no se rompa, porque si se rompe eso, muchas cosas se rompen. El pasado se va con ellos y no queda, ese vacío queda. Entonces, muchísimas gracias por venir a nuestro mundo andino. Por favor, estos días que les sirva de mucha reflexión. Todavía hay mucha riqueza aquí en este país, en este mundo. Y muchísimas gracias por tener la voz en nombre de los quechuas de esta parte del Cusco, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches.